3 días antes, un lunes 15, el Espíritu Santo me habló y me dijo: Josué, me voy a llevar a mi siervo, porque tengo preparada una casa para él. Me acuerdo ese relato, un 15 de septiembre del 2003. Yo nunca imaginé que cuando Dios le da una palabra profética a uno y tan clara, tan evidente, que le diga a tu pastor, dice el Señor que se va a ir. Es duro. A mí me temblaba todo. Todo. Me acuerdo que yo trabajé en Banco Sojeri un par de años. Ese día que el Señor me habló, yo venía de mi trabajo con todo el esfuerzo. Me acuerdo que me senté en la tercera banca de la iglesia pequeña. Allí me senté y estaba la hermana María cantando las alabanzas de adoración. Y vino la voz del Espíritu y me dijo: Josué, quiero que prediques. Yo le dije: Señor, pero yo vengo al trabajo, vengo con este uniforme, vengo todo sudado y no me he preparado. Y me volvió a repetir aquella voz y me dijo: Josué, quiero que prediques. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez. A la tercera ocasión yo le dije: si tú quieres que predique, ¿de qué voy a predicar entonces? Y me dijo: predica Job capítulo 1 del 9 en adelante. Y dije yo: ¿y cómo voy a predicar si yo no estoy preparado? Pero bueno, si se da la ocasión, predico. Y me acuerdo que la hermana María dijo: bueno, terminaron las alabanzas, pasen a depositar las ofrendas, y luego de depositar las ofrendas, que pase el pastor a predicar. Y me acuerdo que el hermano Venancio Gómez va con su Biblia grande y me dice: Josué, predique. Y Dios ya me había hablado. Ya me había hablado. Y le dije: no, está bien, predique. El Espíritu Santo me tomó ese día. Cayó una presencia del Espíritu. Y me dice: dile al pastor que tengo preparada una casa para él. Pero no era una casa terrenal. Yo temblaba, Pastor Carlos. Yo no quería decirle. Fue tanto que a fuerza que le dije: el Señor dice que tiene una casa, una morada para usted. El 17 de septiembre, 2 días después, me llamaron a las 10 de la mañana que él había fallecido. 2 meses antes yo estuve en Medicasa con él en el hospital. Yo me acuerdo que yo fui a traer al hermano Venancio, y algo que él me dijo: Josué, yo le pido a Dios no morir en una cama enfermo. Yo quiero que él me lleve y que el día que él venga o parta con él, que sea rápida mi muerte. Y yo hasta dije: este hombre proféticamente estaba hablando. Su muerte fue rápida, instantánea. Pero 2 años antes, me acuerdo bien, que siempre que venía a orar al templo, yo lloraba y le decía: Señor, ganamos almas, pero siento que no avanzamos. El Espíritu empezó a usarme. Yo lloraba y le decía: hay algo más. Sé que el Evangelio es algo más.
Sentía que patinaba y patinaba en el mismo lugar. Y yo lloraba en la presencia del Señor. Y yo no entendía. Y hay cosas que no entendí en su momento. Pero cuando el pastor Carlos vino aquí, este hombre entró con el corazón dispuesto a creerle a la visión de Dios. Yo le doy gracias a este hombre. Bendigo su vida, su familia, sus hijos, todo, por obedecer la voz de Dios. Y el Espíritu me dijo: tú querías y hoy estás viendo lo que tú anhelabas en aquel tiempo cuando estabas en tus comienzos. Y él me decía: y vas a ver cómo va a ir creciendo, porque las aguas siguen subiendo, siguen subiendo, siguen subiendo. Siguen subiendo. Siguen subiendo. Ezequiel capítulo 47 versículo 9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Dígale al hermano: las aguas siguen subiendo. Voltéelo a ver, las aguas siguen subiendo. Pero como que me quiere ayudar a predicar, pues. Las aguas siguen subiendo. Dios le da esta visión al profeta Ezequiel. Me encanta el llamamiento del profeta Ezequiel. Me encanta, disfruto cuando leo la palabra. Es que fue algo extraordinario el llamamiento de ese hombre. Pero no quiero hablar y no quiero enfocarme en el llamamiento de este hombre. Quiero enfocarme en lo que el Señor le mostró a Ezequiel. Dios le mostró el templo, la reconstrucción del templo, ya que el templo había sido destruido por los babilonios. Y Dios le mostró a través de un ángel, le dijo: mira, el templo va a ser reconstruido de esta manera. Y le enseñó toda la forma como el templo iba a ser reconstruido. Y vino este varón y le mostró. Y esta revelación que tuvo Ezequiel es para los postreros días, es para los últimos días, porque algo espiritual le estaba revelando Dios a Ezequiel. Le estaba revelando la manifestación del reino de Dios cuando venga el Mesías a reinar en la tierra de los vivientes con su iglesia. Le revela los últimos tiempos, le revela el reinado de la iglesia, el reinado de Israel. Un Israel espiritual, una iglesia espiritual. Y el ángel toma a Ezequiel y le dice: mira en el templo. Y Ezequiel mira que dentro y debajo del umbral de la puerta salen unas corrientes de agua. Y estas corrientes de agua cristalinas, limpias, hermosas, salen del umbral y van corriendo y corriendo y corriendo. Y se van y va siendo cada día más fuertes y se están convirtiendo como ríos. Aquellas aguas cristalinas que salían del templo, del umbral, dice que estas aguas eran limpias, puras. Y el ángel, el varón de Dios, lleva a Ezequiel, agarra una cuerda, un cordel, y le dice: ven, sígueme. Y que agarra Ezequiel el cordel y va caminando con aquellas aguas limpias, cristalinas. Y cuando él iba caminando, dice que el ángel contó 1000 codos.
Y cuando contó 1000 codos, el agua a Ezequiel le daba por los tobillos. Y luego el ángel vuelve a contar otros 1000 codos, el agua le daba hasta las rodillas. Luego el ángel vuelve a contar otros 1000 codos y el agua le daba hasta los hombros. Y luego el ángel, el varón de Dios, cuenta otros 1000 codos. Y ya Ezequiel no podía pararse. El agua llegaba hasta arriba de su cabeza. Y él dice que no podía hacer nada porque era tanta el agua que tuvo que nadar. Y nadó y nadó, y en ese momento que mira que nadaba, el ángel, el varón de Dios, saca a Ezequiel y lo lleva a la orilla y lo saca fuera del templo y le dice: mira esas aguas. Y Ezequiel mira las aguas, que ya no eran aguas pocas, sino era una corriente de agua fuerte que iba descendiendo y llegaba al oriente. Y dice que estas aguas llegaron hasta el Mar Muerto. El Mar Muerto. Le llaman el Mar Muerto porque ahí no hay vida, todo es muerto. El Mar Muerto es el mar más bajo de la tierra, 400 metros bajo el nivel del agua o del mar. No hay otro mar como él. Tiene tantos minerales que ahí no puede sobrevivir ni un pez, ninguna planta alrededor de él, porque es muerto, nada se produce en ese lugar. Pero cuando Ezequiel mira que del trono salen aguas cristalinas, purísimas, y que llegan a ese mar, y dice que cuando el agua tocó el Mar Muerto, el mar dice que cobró vida en sí. Cobró vida en sí. Aguas vivas, aguas limpias, aguas que dan vida. Hay un río en el templo. Diga conmigo: hay un río en el templo. Hay un río en Casa Ríos que fluye, que fluye, que fluye. Hay un río en esta casa. El templo somos nosotros. Somos nosotros. El apóstol Pablo les hablaba a los corintios. 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: y vosotros sois el templo de Dios. Ustedes son la morada de mi espíritu. En ustedes está la fuente de vida. En ustedes, iglesia, usted es el templo que corre para traer sanidad a las naciones, trae bendición donde sus aguas toquen. Los hijos de Coré, los salmistas, los adoradores, fueron aquellos hombres que iban y se presentaban en la casa de Jehová y alababan a Dios con estruendo, con arpa, con cántico. Los hijos de Coré. Los hijos de Coré fueron hombres que alababan tanto que Dios los puso en ese lugar porque eran adoradores extremos. Ellos escribieron salmos increíbles. Salmos hermosos. Y ellos decían: hay una corriente que alegra la ciudad de Dios. Hay un río que fluye dentro de la ciudad de Dios y que alegra el corazón de Dios. Yo me pongo a pensar, pero ¿cómo estos hombres creían que había un río si en Jerusalén no había un río? Aún no hay río en Jerusalén. Pero estos hombres en el espíritu, estos hombres en el espíritu, y por eso dice Salmo 46 versículo 4: del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Hay un río
y sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Cuántos hijos de Coré hay aquí? No, hermano, yo soy de Gutiérrez. Pues Coré es espiritual. Diga, yo soy un salmista, yo soy un adorador. Ah, no. Entonces, yo soy ese Coré que Dios necesita para alegrar la casa. Mire, ¿cómo se va a alegrar esta casa si no, o sea, no hay júbilo, no hay cántico, no hay alabanza, no hay adoración, no hay exaltación? Alégrese, cante, grite, dé palma, exalte a su rey. Vamos, háganlo con mayor excelencia. No es para los hombres, es para el Rey soberano. Un río en el templo. Daniel miró este río. Daniel capítulo 7 versículo 9 y el 10 dice que Daniel miró a un anciano que se sentó en su trono. Y cuando se sentó en su trono, dice que de su trono, debajo de su trono, salió un río de fuego. Un río de fuego. Un río de fuego que procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando Daniel miró este río, miró un río de fuego que salía de su trono, y cuando salió ese río, miles y millones de almas levantaban sus manos y exaltaban al Rey. Un río de fuego, un río de gloria. David miraba este río y decía: este río riega la tierra, las plantas se alegran, aún los animales, las bestias del campo. Mire lo que dice Salmo 65:9: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno las aguas y preparo el grano de ellos cuando así se disponen. David miraba ese río que regaba la tierra, su presencia. Su presencia es un río. El pueblo de Israel tenía sed en el desierto y le decían a Moisés: danos agua, queremos agua. Y dice Salmo 78 versículo 16: pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Ustedes tienen sed, los voy a saciar. Y dice que no eran corrientitas, eran corrientes fuertes como ríos. ¿A cuántos les ha tocado nadar alguna vez que la corriente se lo llevó o se lo lleva? Hay varios aquí, ¿va? Mire, ¿cómo se queda uno? Se desespera, ¿va? Pero mire, este río es tan fuerte que necesitamos el ángel, el varón de Dios, para que nos tenga ahí sujetos, porque si no nos lleva. Una vez me estaba ahogando yo y me acuerdo, y me llevó un remolino para abajo y yo le decía: mire, muchos dicen, y no sé si es cierto, pero me gustaría estudiarlo. No. Dicen que cuando un remolino te lleva hay que abrirse, ¿va? Abrirse y estirarse y lo saca. Pero yo hice lo contrario. ¿Qué cree que hice? Me metí y me está ahogando, pues. Le cuento, yo no sé cómo hice, pero yo me metí por abajo y salí. Yo no sé, yo creo que fue algo sobrenatural. Yo creo que es otra forma de escapar, ¿va? Sí, no sé.
Tenía que haberlo estudiado eso. Pero sí, yo me acuerdo que me fui y yo no sé, y me para el fondo y salí. Imagínese el río de Dios. Venga con fuerza. Hay algo maravilloso en esto. Un río que sale del templo. Un río que sale de Casa Ríos. Que fluye y fluye. Nosotros estuvimos en Guatemala hace un par de años con el pastor, en Casa de Dios. Cuando entramos a ese lugar, algo percibí yo y le pregunté al Señor por qué sucedía estas cosas. Cuando entramos al lugar, yo sentía unas olas. Se iban hasta la otra esquina y luego regresaban. Y cuando venía esa ola así, yo lloraba. Yo decía, ¿y por qué estoy llorando? Que lloré. Y yo decía, qué rico esto. Qué rico. Y venía, se iba y volvía. Y me acuerdo que estábamos, pastor, allí escuchando la palabra, y luego viene la administración. Y cuando viene la administración, el varón de Dios que estaba en el púlpito dijo: hay una palabra profética para Carlos. Y salieron un montón de Carlos corriendo. Y estábamos ahí llorando. Yo estaba llorando. Bueno, yo lloré, yo no sé. Yo creo que ese día lloré. Nunca he llorado como he llorado ese día. Lloramos y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos. Y me acuerdo que dijo: no, el Carlos que es Carlos Varela. Y cuando dijo Carlos Varela, yo miré al pastor que subió encima de todos. Corrió más que los caballos de acá, pues. Lo agarró Elías, ¡pum!, y fue trasladado. El pastor en segundo estaba y dio una palabra profética en esta casa que ha marcado los corazones y va a seguir marcando los corazones, porque hay un río de Dios que fluye. Hay un río de Dios. Un río. Ese río trae sanidad a las naciones. Escúcheme bien. Iglesia Río de Agua Viva. Esta iglesia está trayendo sanidad a Honduras, Tegucigalpa, Comayagüela. ¿Ay, cómo, hermano, sanidad? Sí, hay un río que sale de esta casa que ha tocado corazones, familias, en lugares que muchos no se atreverían a venir aquí a predicar. Pero este río ha llegado tan fuerte que vamos a llegar y vamos a hacer un punta de lanza a esta nación Honduras. Van a venir a pedir los consejos, van a venir aquí a pedirnos, van a venir aquí. Porque aquí fluye un río. Fluye un río. Segundo, la sanidad de las aguas. Este río trae sanidad. Dice que cuando las corrientes frescas llegaron y tocaron el mar muerto, todo lo que estaba muerto recobró vida. ¿Cuántos de nosotros estábamos enfermos en nuestros cuerpos y el Señor nos sanó? ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos en el pecado? Éramos celosos, malcriados, vanagloriosos. Un sinnúmero de cosas feas teníamos, pero cuando nos tocó el río de su presencia,
fuimos moldeados en un hombre nuevo, una persona nueva. Nicodemo le dijo: maestro, maestro. Y aún fue en la noche que buscó al maestro y le dijo: maestro, maestro, ¿cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo: ¿cómo es que tú, siendo un doctor de la ley, y no entiendes estas verdades? ¿Acaso no has leído Isaías 55:1? ¿Acaso no has leído Ezequiel? Pero él no entendía. ¿Cómo es posible que yo nazca de nuevo? ¿Cómo puede entrar un hombre nuevamente al vientre de una mujer? Y Jesús le dije: no, te es necesario nacer de nuevo, pero en agua y en el Espíritu. Relación agua y espíritu. Sanidad es lo que trae este río. Tu matrimonio necesita sanidad. Deja que el río te toque. Deja que Jesús entre a tu habitación, a tu casa, a tu familia. Sanidad, sanidad es lo que trae este río. Sanidad. Isaías 12, capítulo 3 dice así: sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Estas aguas no solo te sanan, no solo te libertan, no solo te restauran, sino que también te salvan. Salvación y vida eterna. Tercero, para ir terminando porque el tiempo se nos va: la bendición de la abundancia. Dice el profeta y describe como el río de Dios que da lugar a una gran abundancia de peces y árboles frutales en sus orillas. Habrán muchos peces. Diga conmigo: habrán muchos peces. Casa Ríos, habrán muchos peces. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita día y noche, y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Cuando llega este río y te toca, tú eres un árbol que da fruto y que trae abundancia de bendición a tu vida. Cuando te toca, tú eres un árbol que da fruto. Yo miro árboles aquí con hojas verdes. Frutos. Y Ezequiel mira, y cuando queda viendo el mar muerto, y aquí no era el lugar donde no había nada, donde hay una calor tan extrema que no crece ni una planta. Y cuando él mira ese lugar dice: ¿qué pasó? Y mira árboles alrededor, al contorno, grandes árboles con frutos. Esa es la iglesia. La iglesia es el río de Dios. Ay, qué lindo esto. Yo dije: amén, diga con todo. Amén. Amén. Habrán cantidad de peces. Cantidad de peces. Ahora la pregunta: ¿cómo se llega a este río? ¿Cómo se llega a este río? ¿Cómo se llega a este río? Mire que los hermanos me le pusieron ahí. Jesús, estando en la fiesta de los tabernáculos, el último día de la gran fiesta,
Él se paró diciendo, alzó su voz y dijo: si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice las escrituras, que de su interior correrán ríos de agua viva. San Juan capítulo 7 versículo 37. Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 38, que es el versículo central de este mensaje, dice así: esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Todo aquel que tenga sed de mí, todo aquel que venga con sed, con hambre, lo voy a saciar, lo voy a llenar, y va a ser una fuente que fluya para vida eterna. Y esto hablaba del Espíritu Santo. El profeta Ezequiel lo que miró fue un río, y ese río es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de ti es el río que fluye y trae sanidad, liberación, restauración, edificación, gloria, alabanza, exaltación a su Rey. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios moviéndose. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Isaías lo dice: a los sedientos vengan y beban de las aguas. Todo aquel sediento del Espíritu, escúcheme, entramos en una temporada, entramos a ensancharnos, nos equipamos, pero vienen las aguas del Espíritu. Viene la manifestación de una gloria espesa de su presencia, que va a traer los peces, las almas. Y la iglesia Río de Agua Viva se está preparando en esa temporada nueva que viene, porque viene una gran cosecha. Y estamos ensanchando, alargando las estacas, y las cuerdas las estiramos, porque sabemos que el Espíritu Santo nos está equipando con su gloria para la manifestación preciosa que viene para estos postreros días. Casa Río, hay un río dentro de ti que fluye, que fluye. Y Jesús le dice a la samaritana: dame agua de beber, allá en el pozo, allá en Samaria. Y la samaritana le da agua a Jesús, y Jesús le responde de esta manera. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y el versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Espíritu Santo. Joel lo describe, que en los últimos días viene el derramamiento de sus aguas. La presencia va a ser revelada, manifestada. El Espíritu Santo se va a manifestar. Iglesia, escúcheme. Dele el primer lugar al Espíritu, no el segundo ni el tercero. Ministros que estamos aquí, escúchenme, y los que me están viendo, démosle el primer lugar al Espíritu. Escúchenme, porque Él
viene como un río para estos últimos días. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿cómo yo puedo entrar a estas aguas, a este río? Tengo que tener sed, hambre de Él, conocerlo a Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que quiere para mí? ¿Cómo puedo ser instrumento? ¿Cómo puedo llevar esta agua viva a alguien que está muerto? Porque es la iglesia que es la que tiene que ir a ponerle las manos a aquellos enfermos y sanarlos. Es la iglesia que tiene que predicar el evangelio, hablar de salvación. Es la iglesia que tiene que darle y saciarle y hablarle de abundancia y de bendición. Es la iglesia la que sazona. Es la iglesia, eres tú y yo las que llevamos el río por dentro. Somos nosotros que vamos a llevar este río para que la gloria de Dios se revele a muchas familias que todavía no han sido alcanzadas. Es el río dentro de nosotros, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Él merece el primer lugar, no el segundo, no el tercero. Espíritu Santo, tú mereces el primer lugar. Pero tengo que estar sediento. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Tengo que estar sediento de su presencia. Tengo que anhelarlo. Tengo que conocerlo. ¿Quién es Él? Es la persona más hermosa de la tierra, amigo fiel, compañero de milicia. Espíritu Santo, amado, gracias. Gracias. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Vengan y busquen la presencia. Jesús hizo muchos milagros. Yo estuve viendo en el mapa de dónde fue el recorrido más largo de Jesús y dónde estuvo más tiempo. Jesús le encantaba ir a Capernaum. Aún Capernaum le llamaban la ciudad de Jesús. Y Capernaum significa ciudad de consolación. Le encantaba. Dice que Jesús cuando iba a Capernaum, dice que llevaban los enfermos y los enfermos eran traídos y eran sanados. Aún habían unos amigos que llevaron un enfermo, lo subieron al techo y lo bajaron para que Jesús lo sanara. Ahí estuvo Jesús en Caná de Galilea, en la primera boda que estuvo. Luego dice que sanó a paralíticos, a enfermos. Hizo un sinnúmero de milagros. Pero Jesús volvió a pasar el siguiente año por ahí y no encontró a Capernaum como él quería, como él pensaba. Capernaum estaba en un estanque. A pesar que ahí se le dio la bienaventuranza, el sermón del monte, aún así Jesús le dio de comer a más de 5,000 personas. Pero ¿qué pasó con Capernaum hasta el día de hoy que ha quedado desolado? La ciudad de consolación se volvió estanque. Y Jesús cuando volvió y dijo: Capernaum, que tú eres elevada hasta el cielo, cuánta gloria se vio revelada en ti. Si estos milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido, hasta el día de hoy hubiera júbilo y danza y alabanza y gloria. Pero había algo que se estaba estancando y se estancó en Capernaum. ¿Cuántos están en Capernaum estancados que ya no lloran por Dios, ya no buscan a Dios, no oran, no interceden, no hay nada por Dios? Escúchenme.
la ciudad del Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que estuviera en esa calamidad? Estancados. Aún cuando Jesús resucitó, no fue a Capernaum, sino fue a Galilea, otra ciudad donde encontró a Pedro pescando, porque ni se atrevió a ir a Capernaum, después de ser la ciudad donde él hizo milagros. Estanques que vieron la gloria por un tiempo y ahora ya no la miran. ¿Cuántos se han secado y se han ido secando poco a poco? Pero me encanta la historia cuando habla Jesús que iba en camino a Jericó y había un hombre pequeño llamado Zaqueo, que él decía: quiero conocer al maestro. Quiero conocer porque he escuchado hablar de él, de sus enseñanzas. Quiero saber quién es. Y dice que aquel Zaqueo, dice que cuando Jesús iba pasando, dice que la gente se acumulaba y no podía él pasar porque era pequeño de estatura. Y dice que este hombre se subió a un árbol sicomoro, allí se quedó arriba. Y cuando vio a Jesús, yo creo que él se alegró y dijo: qué bueno, yo creía que era rubio. No sé cómo se lo imaginó él, pero Jesús lo había visto ya antes. Y Jesús quedó viendo a Zaqueo, alguien que tiene hambre de él por conocerlo. Si tú no tienes hambre de conocer a Jesús, no le puedes pedir lo demás a él. Los jóvenes dicen: yo quiero conocer a mi esposa. No la vas a conocer nunca. Y si la conoces, alístese si le va bien o le va mal. Pero si conoces a Jesús y su Espíritu, Él te enseñará, porque Él te guiará, te tomará de sus manos y te va a decir: esta es la persona que tengo para ti. En la muerte, en la vida, en el llanto, en el dolor, pero es la que yo te escogí. Zaqueo quedó viendo al maestro y Jesús lo volteó a ver. Hay algo que me gusta de Jesús a mí, que Él no se pierde ni un detalle. Él no se ha perdido ni un detalle aquí, Charlie, ni un detalle de esta casa. Todo lo tiene bajo control. Dios tiene planes con nosotros. Y Jesús voltea a ver a Zaqueo y le dice: Zaqueo, yo creo que riéndose va, baja, porque me es necesario posar en tu casa. Qué lindas palabras. ¿Cómo no va a tocar el corazón de Dios a alguien que tiene hambre de conocerlo a Él? ¿Cómo no lo va a tocar? Si Dios miró a ese hombre porque tenía hambre de conocerlo a Él y dice: hoy quiero posar. Mire, yo creo que ese hombre fue el hombre más feliz de la tierra, porque cuando llegó a la casa de Zaqueo, dice que la Biblia dice que a Jesús no lo atendieron mal, lo atendieron de maravilla. Que aún había alegría y gozo cuando vieron a ese hombre sacar de los impuestos y dárselo al pueblo. Y cuando Jesús mira esa acción, dice: ¿cómo no va a haber salvación en esta casa? ¿Cómo no voy a posar en esta casa si este hombre es hijo también de Abraham, hijo del pacto? Para entrar al río tienes que tener sed y hambre de Dios. Y Ezequiel miró en el futuro el templo, el gran templo que los judíos hasta el día de hoy esperan ser reconstruido.
que ya tienen los planos y que lo van a construir. Ese templo fue el que miró Ezequiel. Y él miró ese gran templo y dice algo que me llama la atención, que él miró de la puerta que fluía un río. Ustedes pueden ver las puertas ahí, miren, pueden ver las puertas ahí. Escúchenme, los judíos le llaman la puerta dorada. Esa puerta está cerrada hasta el día de hoy. Nadie puede abrir esas puertas. Nadie se atreve, porque por esas puertas, por esa puerta va a entrar nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga nuevamente a gobernar a la tierra. Escúchenme. Y Ezequiel habla en el capítulo 43 versículo 1 y dice así: y me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí que la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Dios le muestra esto a Ezequiel y le dice: en los últimos tiempos, antes que yo tome la iglesia, antes que yo venga, va a venir una gloria mayor, que va a ser un río fuerte, cristalino. Y después que termina de ver esta visión, el profeta Ezequiel, él le dice: mira, después de la conclusión de este templo, y luego que mires ese río, mi nombre será puesto en esta casa, y será Jehová Sama, que significa Él está aquí, que significa su gloria está aquí. Ay, qué lindo. Su gloria está aquí, su manifestación, su presencia.